tiene la deferencia de atendernos el doctor Tomás Farini Dugan, que es letrado, patrocinante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Doctor Farini Dugan, Mario Nacional saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Bueno, doctor, merced a sus buenos oficios en su momento, y también lo dije en apertura, recordé, y por la sugerencia también de Luis Iseski, padre de Paola, una de las víctimas de la AMIA, hace ya meses, no es para ponernos una cucara, sino simplemente decir que además, como hace 30 años que seguimos año por año todo lo que ha sucedido con AMIA, justamente yo decía que coincidió con el inicio de nuestros programas radiales propios, más allá de la carrera que uno inició en el año 73, pero justamente creo que hace un año, merced a esos buenos oficios de Luis, tuvimos un contacto con usted y hablamos sobre este tema que hoy ha tomado actualidad y que fue el eje de respuestas y preguntas de los colegas a los ministros, particularmente Cundio Libarona y también Patricia Bullrich. El tema enjuiciamiento en ausencia. Ustedes fueron precursores en esto. ¿Qué se puede decir, Tomás? Bueno, el juicio en ausencia va a dar, yo creo que es la única salida que se puede encontrar para que realmente se logre una resolución final que pueda servir para las víctimas acerca de, yo creo que va a concluir con lo que sabemos todos, que es que Irán es el país promotor de los atentados, que lo financió, cómo lo hizo, que lo hizo con con gente con células de Hezbollah de la Triple Frontera, todo lo que sabemos. Esto está trabado porque obviamente los iraníes y libaneses que están imputados en la causa con la alerta roja de Interpol no van a venir nunca a la Argentina. Ajá. Y en consecuencia el juicio en ausencia es aquello que va a habilitar, yo entiendo, una sentencia condenatoria que va a reforzar las órdenes de captura y las alertas rojas. Doctor, esto no está legislado en la Argentina, hay que legislarlo primero. No está legislado. Está legislado en otros lugares del mundo, como en Francia, hay Exactamente. otros países que lo tienen, Yo lo pero recordaba, sí, hubo militares argentinos que fueron juzgados en Francia. exactamente, Astiz por la desaparición, tortura y muerte de las monjas De las francesas monjas, en sí. Argentina. Así es. Esto la verdad que es miren, yo sí quiero sacar otra vez a hablar del memorándum de entendimiento con Irán, porque Sí. esto lo pone, es un argumento más que demuestra la falacia de ese intento por hacer caer las alertas rojas en connivencia con Irán. Ajá. Lo digo porque el memorándum de entendimiento con Irán, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo logró a través de la aprobación de una ley. Eso, con esta mayoría automática que ellos tenían en aquel momento, esto está declarado en el juicio por varios diputados que explicaron claramente que quisieron discutir, y que peronistas, ¿no? Quisieron Sí. discutir y que les dijeron que no, que esto era una orden del Ejecutivo y que tenía que votarse a libro cerrado. Ajá. Y así se votó y así se aprobó. Ahora, con esa misma voluntad podrían haber sacado la ley de juicio en ausencia y hoy tendríamos condenas seguramente en contra de Irán. En lugar de eso se optó por un pacto con el país que fue el promotor el cerebro de los atentados, el Ajá. financiador de los atentados, cosa que era un delirio porque en ese pacto lo que se hacía era poner a la mitad de los juristas que iban a decidir acerca de si la prueba era válida o no, es decir, se tercerizaba la función del juez y Irán iba a nombrar a la mitad de los juristas para ello. Esto era un delirio, verdaderamente, digamos, lo que iba a hacer era destruir la causa AMIA, terminar de destruirla. Y además, y puso en peligro concretamente las órdenes de captura internacional, las alertas rojas de Interpol, que hoy todavía tiene una adenda que dicen que la Argentina e Irán firmaron un tratado entre los dos países sobre la cuestión AMIA, lo que las morigera. Pero la idea era absurda porque se decía que esto era la forma de destrabar el juicio, porque como Irán no extradita a los nacionales y la Argentina no tiene juicio en ausencia, para que declararan a los iraníes se firmaba el memorándum. Miren, si los iraníes querían declarar, lo hubieran hecho vía Skype, así que no hacía falta firmar ningún tratado internacional. Y la verdad, la forma de destrabar el juicio y lograr una condena era el juicio en ausencia, no otra. Correcto.
Así que esto yo creo que desenmascara mucho más la falacia, la farsa que fue el memorándum del dinero de Irán, que ahora tienen que fijar fecha para el juicio oral, para precisamente llevar adelante ese juicio en contra de Cristina Fernández de Kirchner y todos los acólitos de su gobierno que lograron ese Todo un pacto. detalle que se está dejando de lado un poquito. Dos cositas desde el punto de vista técnico. Uno, Sí. esto que va a haber un juicio oral en contra justamente, o sea, digamos que pese a que murió Nisman, el tema de las responsabilidades del tratado siguen en pie. Sí, así es. Desgraciadamente esa adenda quedó, a pesar del homicidio de Nisman, a pesar de que hay un juicio oral, a pesar de que se libró exhortos a Interpol para que no continúe con esto, esa adenda nunca se pudo retirar. Ajá. Y esa adenda no es una cosa inocua, esa adenda lo que hace es transformar una cuestión jurídica en una cuestión política. Es decir, las alertas rojas de Interpol dejaron de ser una cuestión jurídica para no ser una cuestión política. Ajá. Porque lo que demuestran es que hay un acuerdo entre los dos países para tratar la cuestión AMIA de manera bilateral, y la jurisprudencia de Interpol, esta es lo que no se ha dicho, lo que hacía era hacer caer las alertas rojas en esas condiciones. Es decir, ya Interpol tenía jurisprudencia donde cuando los países se ponían de acuerdo sobre la cuestión, Interpol decía: yo no tengo nada que hacer en esto, y levantaba las alertas rojas. Pero no están Este era el levantadas en plan. ese momento. No están levantadas por el escándalo que se Está bien. originó, por Le todo hago lo que otra consulta, ocurrió. doctor, porque Sí, usted es letrado justamente de los familiares, ¿no? sí. En este momento, ¿quién es el fiscal de la causa AMIA? Basso es el fiscal de la causa AMIA. Ajá. eh, Hay un y fiscal. sí, hay un fiscal, y los avances que se han ¿Por logrado ante qué juzgado? son, en este momento, bueno, estaba el juzgado de Canicoba Corral, ahora está Rafecas al frente Ajá. de la causa. Ajá. Ahora, lo último, las últimas novedades son una cantidad, un grupo de libaneses devenidos en brasileros y paraguayos que operan en la triple frontera y Sí. que colaboraron con la red, digamos, de gente que vino de Hezbollah para producir los atentados, los dos, lo de la embajada y lo de Sí. AMIA. Son colaboraciones, digamos, se quiere, marginales o menores. Es decir, por Sí. ejemplo, uno dio el certificado para poder, un certificado sobre nacionalidad falsa para Sí. que Salman Reda, que era el cerebro, digamos, Sí. quien instrumentó los atentados, pudiera ingresar a la Argentina con un pasaporte falso. Es decir, esas son las participaciones. Esta persona, ese hombre, se profugó, se escapó de Paraguay y se fue, en este momento está en el Líbano, Omaini, y después hay otro más, Moussad, que está en Brasil, y Brasil había prometido hacer un juicio porque tiene ciudadanía brasilera, Ajá. pero eso está en duda, realmente, si se va a hacer efectivamente ese Doctor juicio Farini oral. Lugan, una cosa que me parece importante y actual, ¿cómo evalúa usted? Porque dijeron, no, bueno, no es el gobierno, no puede responder, no es oficialmente el gobierno, pero sí es un órgano de la Guardia Nacional que prácticamente es el brazo armado del gobierno de Irán y de Hamas, de Hezbollah. Esta última amenaza que recién lo charlábamos con el doctor Carlos Fara, que dijo que es una amenaza prácticamente mafiosa. ¿Cómo se evalúa? ¿Ustedes van a tener que tomar alguna medida precautoria? ¿Cómo lo evalúan ustedes desde la Defensoría? Miren, en realidad siempre Irán tomó esa actitud, es decir, las actitudes de un país que es culpable de haber Ah, ejecutado esos atentados. ¿Por qué hablo de Irán? Porque quienes tomaron las decisiones de atentar a Argentina fueron los máximos dirigentes del gobierno iraní. está bien. Es decir, fue no fue un problema de un grupo terrorista, fue un problema, fueron atentados producidos por un país en contra de otro. Ajá. Esta es la verdad. Irán siempre O sea, tuvo esa no actitud. eran Mire, lobos solitarios, digamos. no, y no era un grupo terrorista, era Irán. Irán lo hizo, utilizó a Hezbollah como brazo armado para ejecutar los atentados, pero fue el gobierno iraní quien ordenó esos atentados. Y siempre tuvo esa actitud el gobierno iraní, es decir, nunca lo reconoció públicamente, pero siempre tuvo estas cosas de amenazas pseudo mafiosas. Pero además, mire, a ver, no hay país en el mundo que Claro. nombraría ministro a un
imputado de un atentado terrorista. En el caso de Irán, desde hace 30 años sistemáticamente nombra ministros a imputados en la causa AMIA que tienen alerta roja de Interpol. Llamativo, ¿no? No, claro, eso es una forma de reivindicar los atentados, digamos. ¿Qué país haría algo así? A confesión de parte, relevo de prueba sería, Por supuesto, porque dicen que eso no tiene nada que ver, pero nombran ministros de las personas que estarán no solamente imputadas, que no la ponen a derecho, por supuesto, sino que además lo hacen de esa forma. Y yo solamente recordar, hace unos 2 años más o menos, 2 o 3 años, hubo una entrevista que le hicieron unos periodistas filo-kirchneristas a Mohsen Rabbani en un programa de radio, y Mohsen Rabbani reconoció, por un lado, que no pensaba de ninguna manera declarar en la causa AMIA. Así que todo esto del memorándum era una farsa, porque no lo dijo claramente, ¿para qué voy a declarar? No voy a declarar. Y lo segundo, dijo que a Nisman lo asesinaron. Lo dijo Mohsen Rabbani, bueno, sabrá. Otra vez, a confesión de parte. Sí, claro. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Queríamos justamente hoy, más allá de lo que hemos visto durante toda la jornada, en este momento creo que hay algo más. Luis está ocupado también, creo que en el Centro Libertad, acá en el viejo Correo Central, pero queríamos tener justamente este aspecto que es el de fondo, y aguardando obviamente que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso esta norma para el juicio en ausencia. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Tomás Farini Dugan, que es letrado, patrocinante de familiares de víctimas de la AMIA, creo que fundamentalmente de Luis Ciseschi, padre de Paola.